En este video vamos a ver cómo crear una aplicación de Rails y crear nuestros primeros modelos. Lo primero, vamos a ejecutar Rails New. Le vamos a poner un nombre a la aplicación, MyApp, por ejemplo, y vamos a decirle, usemos de base de datos Postgres, ¿ya? Con esto vamos a ejecutar el comando, se van a crear todas nuestras carpetas, va a ejecutar ciertas instalaciones y vamos a tener nuestra aplicación creada. Entonces, podemos entrar a la carpeta y abrir Visual Studio Code en esa carpeta. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que crear la base de datos. Para eso, vamos a hacer bin rails db::create. Esto va a crear nuestra base de datos en Postgres. Si se fijan, crea dos bases de datos. Una MyApp Development y una MyApp Test. Por ahora no vamos a trabajar con la MyApp Test porque no vamos a estar haciendo tests. Así que vamos a trabajar solamente con la MyApp Development. Pero igual Rails crea ambas. Vamos a crear entonces nuestro primer modelo. ¿Ya? Y vamos a crear un modelo para almacenar libros. Entonces vamos a irnos a la carpeta App, Models, y ahí adentro vamos a crear un nuevo archivo que se llame book.rb. Aquí lo único que vamos a hacer es class book que hereda de application record y listo, nada más. Con esto tenemos nuestro primer modelo. Ahora, este modelo no está guardado en la base de datos. Ya no hay una tabla que almacene esto. Por lo tanto, tenemos que crear esa tabla. Vamos a ir aquí, vamos a decir bin rails g de generate migration y vamos a decir create books. Esto va a crear un archivo en la carpeta dbmigrate que tiene primero un ID que es el timestamp de cuando la corrí. Ahí pueden ver 2023, en marzo, el día 29, y ahí la hora y los minutos, y el nombre create books. Si vamos a buscarla, vamos a la carpeta dbmigrate y ahí está el archivo que tiene una clase que se llama createBooks, que hereda de Active Record Migration, y tiene un método que se llama change. Este método es el que se ejecuta, ¿ya? Y cuando yo dije createBooks, solo detecta que voy a crear una tabla. Entonces me lo da poblado al principio. Create table, se va a llamar books y dice, va a hacer lo siguiente. Me da la T que representa la tabla. Está agregando t.timestamps, que eso crea dos campos, que los vamos a ver después. Y nosotros vamos a agregar más campos. t.string y vamos a decirle un campo de tipo string que se llama title y un campo de tipo datetime que se llama published at. Ya para que va a representar la fecha en que se publicó el libro. Con esto entonces yo ahora tengo que ejecutar las migraciones. Bin rails dbmigrate. Y fíjense aquí lo que hace. Carga la migración. Dice, la estamos migrando. Ejecuta el create table. Y después me dice, ok, terminé, la migré. Me demoré 0,0041 segundos. Entonces aquí ya tengo la primera tabla. Si vamos a ver aquí la carpeta db y vemos este esquema, nunca metan mano en este archivo, van a ver que aquí está representada la estructura actual de la base de datos. ¿Ya? O sea, hay una tabla que se llama books, que tiene un campo que se llama title de tipo string, un campo que se llama published at de tipo datetime y dos campos de tipo datetime también, que es created at y updated at. Estos son los que se crean cuando aparece esto, t.timestamps, que lo vamos a usar siempre. La gracia es que almacena la fecha en que se creó cada registro y este almacena la fecha en que se actualizó cada registro. ¿Cómo podemos ahora revisar esto? Vamos a conectarnos a la consola de Rails, bin rails c o console. ¿Ya? Y aquí entonces estamos conectados a la consola de Rails y podemos ver book. Ya, si escribo book como el nombre de la clase, a veces aparece este connection y simplemente nos dice llama a book.connection. Entonces, connection, ahí se ejecutó y ahora puedo decir book y me dice, mira, el campo tiene una llave primaria de tipo integer
esta siempre se crea, no tenemos que crearla nosotros, un campo title de tipo string, un campo published de tipo datetime, y un campo created de tipo datetime y un campo updated de tipo datetime. Entonces, estamos perfectos. Ahora vamos a crear un siguiente modelo, que es el modelo autor. Podemos hacerlo de la misma manera, ir a apps, models y crear el archivo autor y después crear la migración, o podemos hacer todo eso de una pura vez usando los generadores de Rails. Para eso lo que vamos a hacer es bin Rails generar un modelo que se llame autor y lo que va a tener es un name de tipo string. ¿Ya? Si yo ejecuto esto me va a crear la migración y me va a crear el modelo. Me va a crear además un archivo de test, pero nuevamente no vamos a estar trabajando con eso. Vamos a ver el modelo. Si se fijan aquí, clase autor y hereda de application record. O sea, es un archivo igual al que teníamos nosotros para book. ¿Ya? Author. Y me crea una migración. Ya que crea un create table. La tabla se llama authors. Fíjense que siempre los nombres de las tablas están en plural. Y tiene un campo de tipo string que se llama name. Entonces, si yo ejecuto la migración ahora, igual que antes me dice migrando y migrado. Perfecto. Entonces, me conecto ahora a la consola de Rails y puedo ver el modelo autor. Y tiene un ID de tipo int, un nombre de tipo string y created y updated igual que antes. De hecho, si vamos también aquí al archivo esquema, ven que aparece ahora el create table de authors que tiene esa misma estructura. O sea, este archivo esquema siempre va a ir representando la estructura actual de la base de datos. Entonces yo puedo con esto crear un autor. Author.create y vamos a decirle name va a ser Juan. Y ahí creé un autor. De hecho, ahí me muestra el SQL que ejecutó. Me dice que se comitió la transacción, o sea, ahí partió la transacción y se terminó la transacción, o sea, funcionó perfecto. Y aquí me muestra el resultado. Ya es un elemento de tipo autor que tiene un ID, tiene un nombre y los campos created y updated at. Así que ahí tengo un autor. Puedo crear otro. Author.create. Voy a decir name Pedro. Y ahí va a estar este otro autor. Entonces, de hecho, si hacemos author.all, me muestra ambos. Me muestra primero a Juan y después a Pedro. Perfecto. Ahora, importante que tenemos, por un lado, libros y por otro lado tenemos autores, pero no están vinculados entre sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Necesitamos poder vincular estas tablas, la tabla autor, con la tabla libros. Y no solo las tablas, sino que también los modelos. La relación va a ser 1 a n, ¿ya? Un autor puede tener n libros, por lo tanto, es en la tabla libros que vamos a agregar el campo que referencie a los autores. Para eso entonces vamos a crear una migración, porque tenemos que cambiar la estructura de la base de datos. Bin Rails generate migration, y aquí le podemos poner el nombre que queramos. Reference books with author, por ejemplo. Ya me creo una nueva migración con su timestamp, el método change. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que modificar la tabla books para agregarle un campo. Entonces vamos a hacer change table. Change table. ¿Cuál tabla? Books. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar un t.references author. ¿Ya? Vamos a agregar un campo que va a ser una referencia a otra tabla. ¿Y a cuál? O sea, y este va a ser autor. Yo ejecuto esta migración. ¿Ya? Y va a modificar la estructura de la base de datos. Y si se fijan ahora en el esquema, en la tabla books me apareció un campo que se llama author ID y un índice. ¿Ya? Para que no se repita. Y este índice tiene el nombre index books on author ID. Entonces ahora están vinculadas a ambas tablas, ¿ya? En base a esta llave foránea. Ahora, por un lado, esa es la tabla, pero ahora yo tengo que, vamos a cerrar las migraciones,
a los modelos decirle que están relacionados entre sí. ¿Cómo le vamos a decir esto? El autor va a tener varios libros, puede tener varios libros, una relación 1n, ¿verdad? Por lo tanto, el autor va a tener has many books, ¿ya? Y cada libro va a pertenecer a un autor. Entonces, belongs to author. De esta manera, entonces, le estoy diciendo el autor puede tener distintos libros. De esa manera, Rails va a poder navegar esta relación. Y el libro va a pertenecer a un autor. Cuando yo me conecto ahora a la consola de Rails, puedo ver todos los libros, todos los autores que tengo, ¿ya? Y si voy a los libros, no he creado ninguno todavía. Entonces vamos a crear uno. Digamos book, que me muestre cuál es la estructura de la tabla. Y vamos a decir, ok, book.create. Vamos a darle un title. Enciclopedia. Vamos a decirle una fecha de publicación. Que vamos a decir, por ejemplo, time.now. O sea, que fue publicado ahora cuando lo ejecute. Y el autor. ¿Ya? ¿Qué autor vamos a tener? Vamos a decir, va a ser el autor con llave primaria, autor.find 1. Ya, o sea, va a ser el autor que tiene llave primaria 1. Si creo esto, ahí aprieto Enter, se decomitió la transacción y puedo ver que se creó el libro con el ID 1, título de enciclopedia, publicado esa fecha, creado en esa fecha y author ID 1. A ver, author.find 1, o sea, vamos a buscar el autor que tiene llave primaria 1 y es Juan, ¿ya? Y de hecho, si vamos a ver el libro, ya, este libro con ID 1, vamos a decir por ejemplo B igual book.find 1, ¿ya? Y gracias a esto, al belongs to y al has many, yo puedo navegar las relaciones a través de Rails. Se puede decir b.author y va ahí a navegar. Entonces fíjense que me dice, yo le pregunto, ¿cuál es el autor de este libro? Y me dice, es este autor. Con eso entonces, lo que hicimos fue crear dos modelos, el modelo libro y el modelo autor, con sus respectivas tablas en la base de datos, que las fuimos haciendo de manera incremental con varias migraciones, y pudimos ahora crear también instancias de los elementos a través de la consola de Rails.